pero no importa. A ver, vamos a hacer la siguiente composición. Vamos a ver, las funciones son, este ejemplo está en teoría, f de x igual a x menos 3. No es la misma en práctica, ¿no? Igual a x menos 3, por un lado. A ver, no. G de x, g de x igual a raíz de x más 1. A ver, raíz de x más 1. Aquí menos 3. Bien. Y vamos a suponer que te piden hacer G compuesta con F. Y tenemos que encontrar G de F, lo voy a escribir de esta manera. G de F de X, que es lo mismo que escribir G, a ver, necesito redondelito, G, 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 F, paréntesis, de X. Distintas las dos notaciones que se utilizan para la composición de funciones. Este redondelito, hueco, indica una composición, no por composición. Componer estas dos funciones, hacer que estas dos funciones una única función, que le puedes dar otro nombre. Le puedes decir que h de x sea igual a g de f de x. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer para hacer la composición de funciones? Lo primero que tenés que hacer es ver quién es el dominio de cada una de las funciones. ¿Quién es el dominio de f de x? ¿No se escuchó? Son todos los números reales. Perfecto. ¿Quién es el dominio de g? De ¿cómo? Menos 1 ¿Dominio de g? a más infinito. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo? ¿Que desde menos 1 hasta más infinito? Sí. Qué tímido que fue así, mucha seguridad. Desde menos 1 hasta más infinito. Bueno, hasta más. Ahí está. ¿Qué es lo que haces para determinar la función? Primero, para la expresión de g de f de x. Esto después lo vamos a utilizar para determinar el dominio. Entonces, ¿le podría esto dejarlo más abajo y decir, bueno, por el momento, lo que voy a hacer es simplemente esto. ¿Quién es g de f de x? ¿Qué expresión tiene, mejor dicho? Sería la raíz cuadrada de x menos 3 más 1. La raíz cuadrada de x menos 3 más 1. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? A ver, lo voy a hacer. La primera función que se aplicó es la f, ¿no? Esta f de x es x menos 3. O sea que en vez de poner f de x, voy a poner x menos 3. Pego f de x, lo reemplazo por su expresión. Su expresión es x menos 3. ¿No? En vez de f de x puse quién es f de x. Ahora, ¿qué le hace
la g a la variable. La g a la variable, que en este caso es x, le sumo una unidad y le aplica la raíz cuadrada. Acá lo que yo tengo es que ahora la variable a la que le aplico esto de le sumo 1 y le aplico raíz cuadrada es x menos 3. Entonces, ¿esto cómo va a ser? Esto va a ser igual a la raíz de x menos 3 más 1. ¿Verdad? ¿O no estoy diciendo la verdad y me estoy equivocando? Está bien, profe, está bien. Porque a x menos 3, que ahora es la variable, ¿qué hace la función? Le suma 1, le sume 1 y le apliqué raíz. Entonces, haces esta cuentita y esto te queda que la expresión de g compuesta con f es x menos 2, ¿no? Ahí está. Esta es la expresión. Genial. Ahora, a ver si les pide el dominio. El dominio sería de 2 a más infinito. ¿Cómo? ¿El dominio sería? De 2 a más infinito. Ajá, perfecto. ¿Y por qué? Porque la raíz no puede tomar valores negativos. Ajá, muy bien. Entonces 2 menos 2 te va a dar 0 y 0 sí lo puede tomar. Y de ahí valores positivos. Ok. Y si directamente lo miraste acá, ¿verdad? Está muy bien lo que me decís. Ese es el dominio. Si directamente lo puedo mirar acá, ¿para qué le busqué el dominio a F y a G? Pregunto, está bien lo que dijiste, pero digo, ¿para qué le busqué el dominio a F y a G? Para saber los valores que puede tomar G y que f de x se adapte a ellos, no sé, puede ser. Por ahí viene la mano, pero, o sea, en este caso en particular, lo miras acá y ya está. Puede que haya algunos casos de composición de funciones, tal vez sean excepcionales, pero puede ser, en el que no siempre es esto, porque hay una restricción en el medio y resulta que tenés que mirar otras cositas. Si yo me remito a lo que dice la teoría, que es el dominio de la composición, la teoría dice lo siguiente. Esto que les estoy diciendo lo tienen en la teoría. Yo no estoy diciendo nada nuevo. El dominio de G de f de x lo podemos separar. El dominio de G de f de x es igual al conjunto, llavecita, al conjunto de las x, al conjunto de las x, Pertenecientes al dominio de G, tal que al G de X dominio de, pertenece al dominio de F, algo así. pertenecientes al dominio, pero, pertenecientes al dominio de la primera función que aplicaste o de la segunda función que De F, aplicaste. de F, de F, de F, Muy de la bien, primera. muy bien, me gustó. ¿Tal qué? Tal que F de X pertenezca al dominio de G. Muy bien, genial. Entonces, a ver, son las x que pertenecen al dominio de f, el dominio de f son todos los reales, pero no todas las x que pertenecen al dominio de f, solamente las x cuya imagen pertenecen al dominio de g. Quiere decir que si esto lo llevamos a este caso en particular, esto es una cuestión genérica, ¿no?
esto, y como para... Si esto lo llevas a este caso en particular, y escribimos toda esta formalidad, lo que tendríamos que acá que escribir, y lo que veríamos, que después lo vemos ahí al último, pero bueno, es que el dominio de la composición, lo voy a copiar y voy a ir reemplazando porque es más fácil. Son las X que pertenecen al dominio de F, Los son reales. todos los reales. Son las X pertenecientes a los reales, ¿no? Tal que f de x pertenece al dominio de G. ¿Quién es f de x? F de X sería X menos 3. Bien, perfecto. Que pertenezcan al dominio de G. Y el dominio de G es De menos 1 a más infinito. menos 1 hasta más infinito. Ahí va. Profe, Y si estuviera representado así como conjunto, básicamente sería la interacción entre los dos conjuntos de los dos dominios, ¿no? la intersección entre los dos conjuntos de los dos dominios. O sea, vos me estás hablando de la intersección entre menos 1 más infinito y R. Sí, lo podés mirar por ese lado. Sí, la intersección. Lo podés mirar por ese lado. En este caso, no, y en otro, estaba pensando, por ejemplo, si tuviese otra función que el dominio de G fuera de menos 1 más infinito y que el dominio de F, ponele que no sean los reales, que fuera de 0 a 3, ponele. Sí, ¿y sería la intersección en ese caso? Esa es la pregunta. ¿Sería de 0 a Pero, 3? Por ejemplo, un ejemplo, pienso en eso, se me ocurrió pensar en eso. pero si usted hace, disculpe, profe, no. Si usted hace la intersección, por ejemplo, como dijo el compañero acá, en el punto que vimos recién de G, f de X, en realidad el dominio en esta función sería 2 de 2 a más infinito. Y Tenés si usted razón, le me equivoqué. hace Tenés estaría razón. mal, Ay, no sería gracias. eso. Sí, sí, tenés razón. Gracias. Sí, respuesta de tu compañero válida. No, no es la intersección. Nada que ver. Tenés razón, vos sabés que me quedé enganchada pensando que había perdido de vista que el dominio de la composición es de 2 a más infinito. Y vamos a ver por qué es de 2 a más infinito. A ver, son las X que pertenecen acá a los reales, tal que x menos 3 pertenezca acá, a menos 1 más infinito. O sea que si x menos 3 tiene que pertenecer al intervalo menos 1 más infinito, quiere decir que x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 1, ¿verdad? Si x menos 3 tiene que estar acá, en este intervalo, quiere decir que esta x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 1. Ese dato lo tengo acá. ¿Se entiende lo que digo? Profe, me perdí. ¿No sería No, mayor o igual que menos 1? sí, que menos 1. ¿Te perdiste por eso que yo me equivoqué en el signo? ¿Que dije 1 en vez de menos 1? ¿O te perdiste porque te perdiste? Decime. Me perdí, Porque, profe, cuando estaban poniendo del dominio. No sé por qué empezó a hacer la parte de X pertenece a todos los reales. Me estoy confundiendo acá un poco. pará. ¿Dónde puse la expresión genérica? Esta es la expresión genérica. A ver, voy a ver con otro color para tenerlo en cuenta. Esta es la expresión genérica de lo que sería el dominio de la composición. De la composición esta, de la composición de G
compuesta con f. Esta es la expresión genérica. ¿Quiénes son los valores de x que van a estar en el dominio de la composición? Bueno, ese conjunto de las x está conformada por las x que están en el dominio de la función. ¿Y quiénes son las x que están en el dominio de la función? Las x que pertenecen a R, el dominio de f, perdón. Las x que pertenecen a reales. Lo único que hice acá fue reemplazar. Son las x que pertenecen al dominio de f y miré quién es el dominio de f, el conjunto de todos los reales. Pero no todas. Son estas x que verifiquen que la imagen por f de estas x estén en el dominio de g, de la segunda función que apliqué en la composición. F de x es la imagen de x. ¿Quién es f de x? F de x es x menos 3. X menos 3. Que pertenezcan al dominio de g. ¿Quién es el dominio de g? El intervalo semiabierto desde menos 1 hasta más infinito. Esto es teórico. Si miran los videitos, tienen con los diagramas de Venn, las flechitas y todo lo demás, ahí lo tienen más explicado en función de diagramas o geométricamente. Por ahí lo ven un poquito mejor. Pero es teórico. Para poder hacer la función tiene que suceder esto. Entonces Profe, digo, sí. entonces como última anotación quedaría x perteneciente a los reales tal que x sea mayor o igual que 2. Ah, pará, sí, claro. Vamos acá. Digo, a ver, escribís esto, decís, bueno, a ver quiénes son estas x, porque la pregunta es quiénes son estas x. Bueno, ¿qué sé yo? ¿Por dónde comienzo? Por lo que sé. Sé que x menos 3 tiene que estar acá. ¿Esto significa qué cosa? Que x menos 3 tiene que ser mayor que menos 1. Ahora despejo. Pegar. O sea que cuando paso, ese menos 1 pasa como un más, ¿no? No, despejo la x. 2 sería. Sí, no, Pasaría estaba menos pensando 3. en pasar, no, nada que ver, digo como un 0. Quiere decir que cuando pasas el 3 te queda menos 1 más 2, o sea que te queda que son las x mayores que 2. Menos 1 más 2 son las x mayores que 2. De acá sé que el dominio de la composición es la que dijimos en un principio. Que el dominio de f de x es igual, que el dominio de f de x, en vez de escribir x mayores iguales que 2, lo que voy a escribir es de 2 a más infinito. No estoy en ningún lado, ¿no? No, lo estuvimos hablando, pero no lo escribí. Dominio, ay, por Dios. Bueno. Copiar. Es el intervalo 2 más infinito. Lo voy a escribir un poquitito mejor. Son las x que pertenecen al intervalo semiabierto 2 más infinito. Ese es el dominio de la composición. Así o así también está bien, como quieran. En realidad, lo que escribí x pertenece, que lo borré, si escribo eso lo tendría que haber escrito entre corchetes, porque estoy diciendo las x que pertenecen a tal cosa, estoy nombrando un conjunto. Tendría que haberlo escrito entre corchetes. Si lo escribo así, está perfecto. Bueno, eso. Profe, eso sería cuando es la composición de G o cuando es la Esto composición es- de F. No. Todo esto que hice fue G
compuesta con F. Les dejo como tarea, a ver, que hagan con este mismo ejemplito F compuesta con G. Háganlo, a ver qué les da, si quieren practicar. Bien. Porque yo la verdad que lo que estoy viendo es que en el práctico tienen un poquito, tienen dos nomás. Estaría bueno. Igual les repito, chicos, este ejercicio lo saqué de la teoría. Lo tienen en la teoría. Lo tienen explicado, lo tienen hecho, lo tienen escrito y todo lo demás. Igual lo dejo acá. Lo voy a dejar acá. Voy a escribir esto un poquitito mejor. Voy a decir qué ejercicio es y toda la demás historia. Y si quieren, se los subo. Ah, no, pero la Perco no va a andar, o sea que es lo mismo que nada. No, no se los puedo subir a la Perco. Porque no va a andar. O sea, como poder puedo, pero no lo van a ver. Bueno, no sé si quieren copiarlo, si le quieren sacar foto. Lo voy pasando. ¿Este está? Este es el ejercicio. ¿Qué ejercicio era este? 11, no, 10. Díganme por favor qué ejercicio era este. El 11, profe, es el 11. Pero el 11 ¿cuánto Ah, era? no, ese sí es el 10. Ese sí es el 10. Sí, 10 ¿cuánto era? 10G, si no me equivoco. Ahí le digo. Sí, profe, el 10G. El T más 1, sí. Bueno, nada, para los que tienen dudas o tenían dudas, les digo, lo mantengo acá un momentito, sáquenle una foto. Lo tienen acá hecho. No lo suban tanto porque si no van a andar, así que es inútil para que subirlo. Este sería el 10G y este sería un ejemplo de composición de funciones. Estas son las dos funciones y el ejemplo es voy a hacer G de f de x. Otra historia es f de g de x. Si quieren hacerlo como ejercicio adicional, si tienen dudas con el de clase y quieren practicar otra cosita más, hagan ese, o busquen en los libros, en cualquier ejemplo, inclusive por ahí mirar en los libros, ejercicios, viste, que te dan, algunos están resueltos, lo que está bueno es por ahí, hacer uno que no esté resuelto, lo haces todo y agarrar uno que tenga la respuesta, para saber si está bien o no. Eso también está bueno. En los temas que necesiten, que necesitas más práctica, viste que por ahí hay temas que decís, che, con esto solo no me alcanza, no me quedó claro, bueno, buscas otras cuestiones para practicar. Si no, no. Si no, no es necesario. Bueno, creo que hasta acá estamos, entonces faltaría re poquito para terminar este TP, ¿verdad? Profe, Sí, ¿me escuchó? ¿puede subir un segundito a la parte donde está el otro ejercicio del logaritmo natural? Un Ujú. segundito, por favor. Ahí está. Chicos, les hago una pregunta mientras sus compañeros copian. ¿Ustedes están leyendo los videitos de la teoría y todo el material de la teoría? Si no quieren, no me respondan. Si no me responden, asumo que no lo están leyendo. Porque si no, al unísono me hubiese respondido sí, pero bueno. Los tienen que leer. Profe, ver los videos sí, pero la teoría está casi lo mismo en el video.
Bueno, en mi opinión, el video es más mejor porque está explicando la teoría. No estoy entendiendo. Pero los videitos son de clases de teoría. O sea, en lugar de dar la clase teórica, de los profesores que estuvieron otros cuatrimestres, hicieron esos videitos, explicando todo. Es como, en vez de entrar acá en una sala y estar al mismo tiempo en forma sincrónica, se dice, ¿no? Vos estás allá, yo estoy acá, todo lo que se hizo es en el videito, te lo explico, te lo hago, te lo escribo, bueno, para no hacer eso, se subieron los videitos. Eso es la teoría, sí. Si los viste, viste la teoría. Sí. No, porque lo